Hola, soy Sena Gallego. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentros en el que la intención es conversar con personas que nos inspiren por su bagaje, por su dedicación o su experiencia vital. El propósito, reconectar con nuestra esencia, expandir la conciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentros. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Elizabeth Dávila. Ella, por sus estudios, es publicista y profesora de marketing, pero su anhelo le lleva hace 22 años a comenzar su andadura consciente y formándose en yoga, cosa que hizo tanto aquí en España como en la India, país que visita con bastante frecuencia. Además, ella es astróloga, ¿cómo decirlo?, autodidacta por vocación, pero también por antecedentes familiares. Ella funda hace 11 años, aquí en Valladolid, Yoga Jive, que es la primera escuela de yoga en familia para niños y embarazadas. Elizabeth es palentina, afincada aquí en Valladolid y ciudadana del mundo. Hola Elizabeth, bienvenida. Gracias, muchas gracias por unirte a este espacio de encuentros. Pues hola, Sena. Muchísimas gracias por vaya presentación que me has hecho, hija, de verdad, ha sido muy completa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme a este espacio tan bonito de conciencia y sobre todo por el tema que hoy vamos a hablar. Vale. Bueno, pues lo cierto es que yo a Elizabeth la conozco por el tema de la astrología. Llegó a mí a través de otra amiga y ha sido, vamos, un descubrimiento increíble y me ha encantado, me ha encantado. Pero bueno, hoy vamos a decantarnos un poco por algo que tú conoces muy bien y que lo conoces también a través del yoga, porque el yoga ahora Eso es. mismo es algo que es conocido por todos, o bien porque lo practicas o bien porque es oído. Entonces, yo quiero preguntarte, tú como profesional y como practicadora de hace muchos años del yoga, ¿qué importancia tiene la respiración en el yoga? Y bueno, y un poco en general. Pues a ver, la respiración es la base de todo, la base de la vida y la base en el yoga. El yoga significa, yoga viene de yugo y significa unión, une. La parte solar, que está a nuestro lado derecho del cuerpo, la parte lunar, que está a nuestro lado izquierdo, y los órganos vitales que hay en el lado derecho, en el lado izquierdo, se unifican. El centro de todo está en el corazón, en Anahata, que es a la altura del timo, más o menos donde me estoy Mm, apuntando. Y yoga es todo eso. Yoga es unificar. ¿A través de qué? De técnicas, de herramientas. Y la única y la más poderosa, mucho más incluso que la meditación o los estiramientos o asanas, porque a veces la tilde la ponemos un poco donde queremos, es la respiración. Pero la respiración con el matiz de que es consciente, porque es la única función que tiene el ser humano, el cuerpo orgánico de cualquier ser humano, es decir, nuestro organismo, que podemos hacer o voluntariamente o involuntariamente. Involuntariamente es al nacer. Al nacer, el primer aliento de vida es que los pulmones se despliegan, son como dos hojas, se despliegan y se despliegan de una manera que va poquito a poco y van madurando hasta los 9 años. Un niño hasta los 9 años no tiene los pulmones todavía maduros y el resto de los órganos vitales se van madurando, pero sobre todo los pulmones. Entonces, una vez que se despliegan esas hojas que están pegadas y empiezan a funcionar, es de forma involuntaria. Y claro, tú cuando conoces a alguien y le ves cómo respira, pues sabes cómo está. Esa es la clave. Por eso, cuando un bebé le vemos nada más nacer y vemos que su respiración voluntaria llena el diafragma y que es en la base, lo que es en la barriguita, al lado del ombligo, donde empiezas a ver que eso funciona y que está activo, eso es una respiración involuntaria, saludable, diafragmática y sana, que nosotros desaprendemos los adultos y ahora cada vez antes, los niños también, y se convierte en una respiración clavicular. Entonces la clave es la respiración, Sena, es la clave de todo. qué buena explicación, me ha encantado.
me ha gustado mucho eso Gracias. de que haces de lo que has comentado de los pulmones de los niños, cómo se abre. Y fíjate que es curioso que yo desde luego desconocía que es hasta los 9 años cuando maduran. De hecho, Eso, los fíjate, 9 años. esto a lo mejor esto es una anécdota mía y no sé si viene mucho a cuento, ¿no? Pero yo con 3 años tuve una afección en uno de los pulmones y no sé, no recuerdo en qué momento alguien me dijo que tenía menos capacidad pulmonar ahí. Entonces, claro, Ujú. si es como tú dices, pues sí, sí, es muy lógico. Bueno, pues con esto que tú has dicho, con este apunte tan interesante sobre la respiración consciente o no, porque claro, la respiración es algo, igual que la circulación sanguínea, etcétera, que ocurre. Y claro, si no tomas conciencia de ella, es inconsciente. Esto, claro, parece una tontería, pero es muy importante. Es Entonces, la esto base. me lleva a la pregunta de, ¿se podría decir que respiración, meditación y relajación van de la mano, van muy de la mano, que son un tándem? Pues mira, la respiración voluntaria empezamos a hacerla cuando desaprendemos lo que es una respiración involuntaria saludable, lo que he explicado del niño, ¿no? En el bebé cómo empieza. A partir de ahí ponemos conciencia. Conciencia es darte cuenta. Te das cuenta de que tu cuerpo está respirando de forma que tiene una incapacidad. ¿Por qué? Porque el diafragma es un músculo que está justo insertado debajo de los pulmones. Tiene forma como de banana, así, incluso un poquito alargado. Y los pulmones están encima y el diafragma hace este movimiento constantemente, golpea a los pulmones. Es un músculo, como el bíceps. ¿Qué Ujú. ocurre? Se contractura. Al contracturarse, la capacidad pulmonar es menor. En un niño de 3 años, como fue tu caso, era algo normal porque estaba madurándose esos pulmones. Lo que pasa es que la palabra queda como alarmada, pero no, es que es lógico que todavía esa capacidad pulmonar no esté a tope. Y si hay una afección, por ejemplo, unas anginas o algo respiratorio, se reduce. Pero en Ujú. un adulto, cuando empieza a ver que esa persona respira, sobre todo diafragmáticamente con la parte alta, estos gestos de me ahogo, en vez de automáticamente hacerlo por el diafragma hacia abajo, ahí ya se ve que ese diafragma está contracturado. ¿Cómo se descontractura? Bueno, pues la meditación, la relajación y las visualizaciones, todo lo que son las herramientas que utilizamos colaterales, ¿para qué? Para poner presencia. Si no utilizamos la única herramienta poderosa que hay, que es la respiración consciente, y te enseña un buen terapeuta, cada vez hay más gente que se dedica a la pranoterapia, ¿no? Es decir, a conducir a través de lo que son las diferentes técnicas que hay de respiración, a conducir ese prana, esa energía. La más sencilla, en la escuela nuestra de yoga infantil, utilizábamos cuando era presencial, porque ahora todo es online y ya llevamos antes del COVID haciéndolo de forma online, pero utilizamos la herramienta básica que es la respiración diafragmática, que es inflar tu barriga como un globo y desinflarla como un globo. Y cuando yo a mis alumnos les decía, sobre todo en yoga en familia, que iban los padres con los niños, tenéis que estar mínimo un año descontracturando vuestro diafragma con una práctica diaria media de 10 a 15 minutos tumbados en la cama, respirando como si fuerais un globo que se infla y se desinfla, y aprovecháis para visualizar o poneros alguna relajación de fondo, que música o guiada, ¿no? Algo que os ayude. Todos empezaban, bueno, hasta que no se Claro, encontraban con el problema grande, que son muchas afecciones, sobre todo pulmonares, porque es que empiezan lo que son todo el tema de la mucosidad que queda en esta zona, porque hay una mala combustión de intercambio gaseoso. Entonces van de la mano, Sena, pero es súper básico e importante que haya un adiestramiento de ese diafragma y que comprendan lo que es el diafragma, y que su mala respiración es fruto del exceso de cortisol que segregamos por el estrés, y entonces eso inhibe la capacidad respiratoria. Entonces sí, es la base, va relacionado, es un tándem triple, pero la jefaza directa es la respiración, que además es femenina. Así que ahí hay algo más que ponerte porque la mayoría de la gente se queda dormida, entonces empieza a relajarse, a respirar, a visualizar, y ya no está haciendo la respiración ni consciente, como a mí me gusta llamarla,
3C, que es consciente, constante y continua, que es esa triple, ¿no? C. Pues sí, efectivamente es muy interesante todo lo que dices, desde que la respiración es femenino hasta que efectivamente sí, esas 3 Cs también me parecen muy, muy interesantes. Y mira, me viene a la cabeza una frase que he oído, que he escuchado hace relativamente poco tiempo, que me llegó muy profundo y que decía, la respiración es la luz del espíritu. Entonces, la respiración nos conecta directamente con la esencia. Yo pienso así, quiero que me des tu opinión. Mira, mi profesor de yoga, que ya le he dejado de llamar maestro hace muchos años, cuando ya no me divorcié, bueno, sí, me divorcié de él directamente, luego me reconcilié conmigo misma y luego descubrí que la maestría está cada uno en nosotros mismos. Pero este hombre, Manuel Paz, decía una cosa súper importante, no lo decía solo él, lo han dicho todos los maestros, los gurús, todos los yogis, que la llave que abre tu templo divino es la respiración. Entonces, tu conclusión es muy exacta, pero es algo que sabemos. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, si me permites, lo voy a contar desde lo más personal, para que así la audiencia me pueda entender, ¿no? Sí, Yo sí, me por inicié en el favor, yoga, hazlo, pues me hazlo. inicié en el yoga como el 90% de las personas, por enfermedad, por problemas, por que sentía un vacío enorme, por miles de situaciones y nunca me gustó el deporte, jamás. No me gusta correr, no me gusta sudar, no me gusta la gente no es que no me guste la gente, ¿no? Que no es eso, sino no me gusta la gente que cree que el deporte le va a resolver sudando mucho y adelgazar y ponerte tonificar. Yo decía, tiene que haber otra manera. Digo, tiene que haber otra forma en la que uno se encuentre bien y no haya que pasar esas penitencias, porque yo ya con 13 años no podía correr, se me salía el higadillo por la boca y tenía 13 años. No tenía, mi cuerpo no estaba hecho, yo lo sabía y mi mente tampoco. Pero claro, ¿qué ocurre? Llego a los 25, 26 años, pasan cosas familiares importantes, el accidente de mi padre que se le llevó muy pronto, bueno, muchas cosas que empezaron a decir, Jobar, termino mi carrera de publicidad con un éxito bastante bueno, pero no encuentro a lo que me quiero dedicar. Mis 5 años de carrera no me sirvieron, realmente hacía algo que no tenía entusiasmo por ello. Y me dedico, simplemente alguien me dice, da unas clases de yoga, recíbelas, Liz, aquí hay una escuela que puedes ir, y del yoga en su momento yo había oído hablar lejanamente. Mi mayor deporte y lo que más me gusta en la vida ha sido bailar. Entonces yo hacía aerobic, que era lo que hacía en su momento, aerobic, pero en plan Eva Nazarre, quien somos de una época, conocemos a esa mujer que en la tele se ponía con su turbante y pim, pam, pum. Pues yo era de ese pelo. A mí o me ponías música o mover o nada. Cuando me meto en una clase de yoga y empiezo a hacer los movimientos, digo, pues si son los mismos que de aerobic, pero claro, yo les hacía toda pastilla. Movía la pierna y la bajaba, y sin respirar. Claro, el profesor me decía, levanta la pierna, inspira, expulsa y baja lentamente. Yo decía, me voy a morir aquí. Esta hora se me va a hacer eterna. Me voy a morir. Me voy a morir que encontré en ese profesor, que no es el mismo que me contó lo de la llave, pero pertenecía a la misma escuela, encontré algo que dije, ¿y por qué sigo viniendo si es tremendamente aburrido? Pues porque encontré dentro de mí algo, una esencia que me llevó a darme cuenta de un montón de cosas. De verdad, fueron 3 meses en esas clases que sentí un cambio importante. Lo dejé y volví a mi aerobic, volví a mi baile. Me quedé embarazada con 28 años de mi primer hijo. Y yo ahí empecé a sentir una alegría enorme, primero por el embarazo, porque era súper deseado, las endorfinas por mi cuerpo fluían como una cosa tonta, pero cuando tuve al niño, Sena, se fue todo eso como había venido. Entré en una crisis enorme y tuve que empezar otra vez a recuperarme. Volví a las clases de yoga, al mismo sitio, con el mismo profesor, le tenía cerca de casa. Me acuerdo que era un horario intempestivo, a las 3:30 de la tarde. ¿Quién iba a esas horas? Pues yo iba a esas horas, conseguía dejar al bebé 1 hora con alguien y me iba corriendo para recuperarme emocionalmente, sobre todo. Volví a sentir mi identidad, lo volví a dejar. Siempre hacemos lo mismo. El yoga, guadiana. Te encuentras bien, te vuelves a alargar y no descubres realmente cómo hacer esas herramientas tú solo.
Y luego ya, por no extenderme mucho más, ya sí que empecé a recibir clases ya en diferentes sitios, pero mi cabeza volvía a mi profesor, el de esta escuela. Y ahí ya sí que me fui al País Vasco, 5 años, haciendo un curso tras otro de anatomía articular, taca, 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 hasta hace muy poco, 2018-19, que regresé a India, me actualicé un poquito en el Hatha Yoga, pero siempre la base era la respiración consciente, constante y continua. Cada vez que me iba a otro profesor, a otra profesora, veía que era todo un postureo de asanas, pero la clave de la respiración no la sentía como me la enseñaron en la escuela Sanatana Dharma, que es a la que he pertenecido durante muchos años. Por eso te digo que sí que es la llave, pero no solo la llave. No es físicamente lo que encuentras como un beneficio a primera vista, es mental y emocionalmente. Y luego colateralmente, físicamente, bajas líquidos, la piel mejora, surgen cosas que es por lo que ahora se ha convertido en esta moda, sobre todo muy americana, de que el yoga va unido a, pues cuando empezaron los famosos o las famosas, va unido a la longevidad, a tal, pero son efectos colaterales. Quien realmente hace yoga se le nota, y no es solo por su aspecto, es que se nota en otra forma de vida, en otro estilo de vida, Sena. Esa sería un poquito la clave, y es la respiración, no hay otra fórmula. Y hay gente que enseña muy bien la respiración, que no son muy buenos en las posturas de yoga. Yo en la escuela a la que pertenezco casi no dábamos mucha énfasis a lo que es la postura en sí. Siempre decíamos que llegue hasta donde la persona puede, pero que no deje de respirar. Y a partir de ahí empezamos a exigir un poco más el grado de mejoría, en este caso del movimiento articular. Pero no nos enfocábamos en el postureo de que quedara perfecta, el trikonasana, que es el triángulo, que es muy sencillo, o cualquier otra postura, o el saludo al sol, si no veíamos que la persona sabía respirar. Entonces, no siempre somos para ciertos alumnos los profesores más adecuados, porque, repito, el yoga está en un punto ahora crítico con yoga dinámico, la ashtanga y demás, que son unos movimientos y unos cuerpos y un todo que dices, bueno, es que nadie puede conseguir llegar a ese punto, y no es cierto. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo puede hacer estiramientos de yoga, teniendo en cuenta que la base es la respiración consciente, porque desde ahí lo primero que hace la cabeza es dejar el ego y la personalidad a un lado, y te instalas en ti mismo y cierras los ojos y haces la postura hacia adentro. Entonces te deja de importar tu entorno y te descubres a ti mismo. Por eso es la llave. Si no, lo único que estás haciendo es de cara al auditorio, sí hago yoga, practico, tengo un estilo de vida saludable, pero en tu comportamiento brilla por su ausencia. ¿Me comprendes, Sena? Entonces, por eso la base es la respiración. Yo venía del movimiento del baile, que me sigue encantando y me sigue gustando muchísimo, pero venía del no parar, y paré al parar y darme cuenta de que mi cuerpo me estaba reclamando un montón de deudas que tenía con él. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, comparto tu afición por el baile. Recuerdo a esta chica, Eva Nassarre. Eva. Sí, entonces sí, a mí me ha gustado siempre mucho bailar. No era precisamente aeróbic, pero sí. Y también estoy muy de acuerdo porque efectivamente hay otras prácticas, como pueda ser el tai chi o el qigong, por nombrar algunas, así muy parecidas o muy que se asemejan al yoga, en las cuales efectivamente la respiración es una parte fundamental, y es la respiración junto con los movimientos que se hacen, que también pues, son movimientos articulares, son movimientos para favorecer todo el cuerpo, ¿vale? Incluso los órganos internos, pero efectivamente, claro, es la respiración. Sin la respiración no llegamos a ninguna parte. Entonces, pues es muy interesante, y por eso me apetecía tanto hacer patente esto que, como tú bien dices, ya está empezando a llegar, y que, como tú bien dices, hay personas, muchas ya, que están empezando a tomar conciencia, a darse cuenta y decir, bueno, vale, vamos a ver, yo voy a practicar o voy a hacer esto, lo hago, esto no lo hago, porque no todo el mundo tiene que hacer yoga ni todo el mundo tiene que hacer tai chi. Vamos a empezar por ahí. Pero si lo hicieran, estoy convencida, me da igual la disciplina que elijan, aplicando la respiración, estoy convencida al 100%, no digo ni al 99 ni al 80, que tendríamos un mundo mucho mejor.
muchísimo mejor. Cualquier disciplina que hiciesen con la respiración consciente, incluso cualquier deporte de élite, pero que aplicaran previamente estiramientos de verdad con respiración consciente, habría menos competitividad, habría un mundo mucho más feliz. Yo soy de las que creen que el yoga, porque es en lo que llevo practicando mucho tiempo, puede mejorar el mundo, pero me da igual el tai chi, el qigong o cualquier actividad en la que pongamos conciencia con la respiración, porque si no, volvemos, hace unos años yo pensaba, bueno, no es para todo el mundo, bueno, no todo el mundo se tiene que exigir. Ahora yo digo, si todo el mundo hiciera una disciplina con la respiración, haríamos un mundo más consciente, que es a donde se supone que vamos. Sí, sí, Perdona que me sí. meta, pero es que es No, como no, algo que no. siento ya muy profundamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a donde yo quería llegar es ahí. O sea, que no es necesario Pues me hacerlo, adelanta. pero que si se hiciera, o entiéndeme, porque claro, parece que a veces cuando se hablan de este tipo de prácticas, por llamarlas de alguna manera, parece eso, que estamos diciendo, esto es lo mejor. Bueno, pues yo puedo considerar, como tú, que efectivamente esta práctica es una práctica maravillosa, que junto con la respiración nos lleva a ese reconectar con la esencia que somos, y eso pues indudablemente te lleva a la paz y te lleva un montón de beneficios más en tu vida, empezando por ti, por tu cuerpo, ¿no? Y luego, más luego lo que tú expandas en esa vibración de bienestar que tienes. Pero bueno, tampoco, o sea, vamos a empezar primero por la respiración, ¿vale? Vamos a empezar a tomar conciencia y vamos a decir, a ver, ¿esto de respirar cómo era? ¿Cómo será? ¿Eh? Entonces, bueno, pues por ahí ya, digamos que que hemos encontrado un hilito del cual tirar, que con ese hilito tirando vamos a hacer un ovillito y nos va a llevar seguramente, pues eso, a ese lugar que se nos ha olvidado en el que somos. Y bueno, pues esto me gusta mucho poderlo hablar y poderlo comentar porque precisamente este espacio es para eso, para que podamos conectar con todo lo que estamos comentando aquí. Entonces, bueno, pues claro, llegados aquí, Liz, yo digo, ahora que vivimos en este momento de transformación, en este momento vital en el que están sucediendo tantas cosas y de repente, bueno, pues todos los esquemas que parece que ya estaban tan establecidos, pues parece que se están derrumbando sin entrar en más. Pues claro, la pregunta es, ¿sabemos respirar? ¿Somos conscientes de nuestra respiración? Está claro que no. Claro. Por cómo va el mundo. Está claro que hay un tanto por ciento que sí, pero lo lleva haciendo hace mucho tiempo, pero el mundo está muy mal respirado. Porque, y más ahora con el cubrebocas o la mascarilla, que aún así la respiración se está convirtiendo en un lujo. Yo lo único bueno que estoy sacando de todo esto es que ahora nos vamos a dar cuenta, si no había gente que no se había dado cuenta, de lo importante que es una buena respiración, ya no por lo incómodo o cómoda que sea la mascarilla, sino porque cuando te quitan ya el respirar, cuando tienes que trabajar 8 horas en un sitio y te quitan el respirar, o nuestros alumnos, nuestros niños que están todo el día con la mascarilla cuando van a los institutos o a los colegios y te quitan el respirar, te das cuenta de lo importante que es saber respirar. Y ya no me vale, no, es que ya tendré tiempo de hacerlo cuando me encuentre fatal, que yo es lo que me he encontrado en estos 22 años, ¿no? Esperar a estar muy mal para ponerme bien. Digo, joli, pues está claro que no sabemos respirar, pero porque se desaprende por el estrés, por el cortisol. Es lo que decía al principio Sena. La actividad es tan sumamente dinámica, es tanto la competitividad, que esa es la clave de nuestra sociedad, que está pasando de una era a otra, en la que vamos a hablar ya del colectivo. Entonces, en nuestra era antigua, el competitivo y el ejecutivo, nosotros venimos de esa época, o eras un ejecutivo agresivo, los años 80, 90 fomentaron ese estilo de vida y ahora esto se está modificando porque ese cortisol de ejecutivos les ha llevado a que muchos no lleguen a los 50 ni a los 60. Yo hay amigos que he perdido por el camino y soy de los años 70. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el estilo de vida, si llevan 25 años trabajando a 100 por 1000, ya no es respirar, ya es que no hay mente que soporte esa actitud. Para poder meditar, te lo digo, hago este pequeño inciso, hay mucha gente que se mete en la meditación sin saber respirar, o en la relajación y en la visualización.
y se vuelven locos. Porque ¿qué es meditar? Meditar viene de meditare y significa que mide los impulsos neuronales, los pensamientos. Es decir, el pensamiento 1 y el 2 siempre va uno detrás del otro, pero mide a qué velocidad van. Un ser normal emite entre 1.000.000 y recibe entre no sé cuántos millones de pensamientos. Hay cifras para todos. El caso es que al final hay una mente que la llamamos la mente, yo la llamo la mente monkey mente, es decir, salta de un pensamiento a otro a toda pastilla. Cuando empiezas a meditar, si tú no sabes respirar, con conciencia, voluntad y expulsando, luego hacemos una pequeña práctica, si te parece, para verlo, que lo vean nuestros oyentes. Si tú no sabes respirar, la mente, según paras, cierras los ojos y te pones, te va como si fuera tu vida, pero dada, avanzando rápidamente, como si aceleraras el proceso de vida a toda pastilla y estuvieras viendo una película en 5 minutos, una película de 1 hora y media. Es una batalla de pensamientos unidos a sentimientos, que son pensamientos recordados, no emociones, pero son pensamientos recordados con un sentimiento dentro que te machaca y te deja que, claro, sales agotado. Dices, yo no puedo meditar, yo no quiero esto. El 90% sale fuera. Para enseñarte la meditación o la concentración, que es como lo llaman ahora en las ciudades futuristas, yo la que conozco es Auroville en India, para llegar al estado de concentración y de ahí conectar, has de tener un entrenamiento en tu diafragma y en tu respiración mínimo de 1 año, como he dicho antes, con una práctica diaria de 10 a 15 minutos, para que luego puedas entrar en meditación. Y la meditación además es que es en esta postura, es la piramidal. Pero si tú te tumbas y haces relajación, lo que hace el cuerpo que no sabe respirar es dormirse. No me sirve. Claro. No me sirve. Te has salido muy tranquilito, tienes un duermevelas, pero no, el diafragma sigue contracturado. Es como si te has tomado un paracetamol. No te deja de doler la cabeza, pero el dolor de cabeza sigue ahí, el origen. Entonces, la clave es esa, la clave es que entendamos que la respiración consciente no es fruto de la causalidad, ni siquiera de la casualidad, que es del entrenamiento, porque el ser humano está lleno de cortisol y de adrenalina. Además, colateralmente, las personas que tienen respiración consciente en su vida diaria, por ejemplo, conduciendo, vas conduciendo y respirando conscientemente, cuanto más tarde llegas a los sitios, más respiras, verás cómo se sincroniza todo y no llegas tan tarde. Y la persona hace más cosas, es más vital. A veces se confunde, se creen que el yogui es un ser muy tranquilo, que se lo toma todo muy... No, hacemos muchas cosas a la vez, pero porque esa energía la tienes de alguna forma, como digo yo, bien administrada. Es como si tuvieras 1.000.000 de pesetas de las de antiguamente o 1.000.000 de euros, pero que lo administras de tal forma que te dura, en vez de 5 años, te dura 10, pero es solo por cómo lo administras, nada más. Maximizar el tiempo al mínimo rendimiento. Eso solo se consigue con una cabeza que piense bien y eso lo consigue la respiración. Qué Por interesante. eso que no sé qué me ha salido por aquí. Vale, ahí. Me había salido una cosa en el teléfono. Por eso, Sena, entonces, fíjate lo que tenemos, ¿no? Ahí que podemos hacer con solo dedicar unos minutos a nuestra respiración. Muy interesante todo lo que has dicho, porque, bueno, pues efectivamente sí, existe esa mente monkey o mente programada o pensante, que es la que continuamente bombardea, ¿vale? Y que el problema es ese, que llega un momento que nos creemos que somos esa mente y entonces vivimos en esa locura constante, ¿vale? Efectivamente, desde la respiración es desde donde se puede acallar y observar esos pensamientos, dejándolos ir, bueno, en fin, todo eso que conlleva un poco pues la respiración y la meditación, porque es cierto y es verdad que yo me he encontrado con personas que se han puesto a meditar y no han podido por lo que tú dices, porque de repente se han encontrado como totalmente abarrotados de esa cantidad de pensamientos rápidos y es como, es que no podía parar, era continuamente y es lo que tú has explicado muy bien, es que de repente se acelera esa velocidad, al parar es como que viene todo ahí y bueno, es bastante tremendo, ¿no? Pero, Sí. por otro lado, como tú bien nos explicas y todo el mundo, casi todo el mundo podemos reconocer, es verdad y es cierto que en muchas ocasiones es como que esperamos hasta ya el último momento, o sea, cuando ya te estás desgarrando por lo que sea
y socorro, o sea, me ahogo. Cuando te llega el agua, no al cuello, sino aquí, que empiezas a dejar de respirar, es cuando dices, a ver, ¿de dónde, por favor, necesito algo que, a donde asirme? Necesito, claro, si a donde asirme está tan cerquita, que se nos ha olvidado, pero bueno, pues así es. Y ahí está para asirnos a él, la verdad. Porque bueno, sí que has dicho, en todo esto que has estado comentando, sí que has dicho algunos beneficios de la respiración. Pero si se te ocurre Mm, alguno más, pues cuéntanoslo. Y sí. luego sí, me apetece que si puedes nos muestres una pequeña práctica para tomar conciencia y para ir practicando. ¿Qué te parece? Pues, perfecto. Pues mira, beneficios de la respiración. Eh, el primero es la, la toma de conciencia de nuestro libre albedrío. Una persona bien respirada es una persona bien pensante, piensa bien y piensa además grupalmente, no piensa individualmente. El ego se queda a un lado. La respiración es básica para eso. La mejoría, sobre todo a nivel fisiológico, es en la digestión también. El segundo cerebro está en el estómago. Cuando una persona respira bien, metaboliza mejor los alimentos. Colateralmente, el hígado funciona mejor. Funciona mejor nuestro laboratorio del cuerpo, que es el hígado, y también nuestro estómago, donde metemos todo el bolo alimenticio. Y también nuestro aparato digestivo, sobre todo hablo de la secreción, ¿no? El estreñimiento es uno de los grandes problemas también del Occidente porque no respiramos bien. Después de eso se mejora la piel. La piel es algo colateral, pero es real, mejora la piel. El estado de la piel ya no hablo solo por estética, es que habla mucho de cómo está la persona. El brillo en la piel tiene que ver con la respiración consciente, porque significa, este es el órgano más grande que tenemos, la piel, y en él hay 72.000 nadis, que es todo el sistema nervioso, está en los poros, microporos que están en toda la piel. Entonces habla del estado de cómo estamos. Actualmente hay muchas personas con problemas de piel atópica y demás. ¿Por qué? Porque no es buena la respiración. No todo el mundo vive en ciudades contaminadas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, donde estamos no es una ciudad contaminada. Valladolid no es de lo más contaminado del planeta. Y ves a personas realmente que dices, oh, es el estrés, es el cortisol que les está produciendo, esa falta de colágeno, sobre todo, que desaparece por la respiración. Es el Entonces, estrés, y perdona que te corte, sí, Elizabeth, porque esto me parece también importante, es el estrés y el miedo, porque ahora mismo, claro, claro, es como que siempre hay una división grande y a tener en cuenta, que es el miedo y el amor. Entonces ahora estamos viviendo en una situación de miedo muy alimentada, muy nutrida. Entonces, claro, ese miedo es el que te lleva a ese estrés tan grande, que bueno, el estrés ya existía de por sí, pero mira, ahora sí si es tú, como que se ha acrecentado mucho magnificado, más. mira, si tú abonas en una tierra fértil, pues la tierra si ya es fértil de por sí, el abono puede quemar a esa tierra, no le viene bien. Pero si tú abonas en una tierra infértil, el abono es muy agradecido. Aquí ya había miedo, mucho miedo, y la gran campaña que se está haciendo publicista y publicitaria a favor del miedo está abonada en el terreno adecuado, porque ya había miedo, ¿no? Ya había un estilo de vida, hay un estilo de vida que es realmente en casi 3/4 partes del mundo, un estilo de vida basado en el estrés y en la competitividad, que para mí son los dos grandes, ¿no? Que han destrozado esa parte de divinidad que llevamos dentro. Pero eso se va a resolver, porque todo se resuelve. El ser humano va pendularmente, se va a resolver y no va a haber problema. La clave está en que si tomamos conciencia de ello, aunque haya sido cuando no nos quedaba más remedio, una vez que tomas conciencia de ello, el hábito se construye y eso te lleva a un destino que es totalmente diferente. Entonces, si nosotros invitamos a que las personas apliquen su respiración consciente como un hábito diario en los gestos pequeños que hacen, mucho tiempo tenemos para estar conduciendo, porque a veces hay gente que conduce diariamente entre 1 y 2 horas como mínimo para desplazarse a los sitios. Fíjate la gente que vive en Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí, O cuando estás tú solo, hay momentos que no estamos con la mascarilla y no estamos solos. Los momentos que vamos al baño, banda, que no son gloriosos, ahí estás tú solo contigo mismo, pues tienes momento para respirar. Estás cocinando en tu casa, tienes momento para respirar. Estás viendo la tele o estás escuchando a alguien, estamos tú y yo hablando, tienes momento cuando yo me callo, pues de respirar para luego escucharte.
Todos son hábitos de verdad sencillísimos que mejoran el estilo de vida. Y una vez que mejoras el estilo de vida, ¿quién entra en ti? Tú, no entra nadie más. Esa es el libre albedrío, esa es la maravillosa capacidad que tiene la respiración, que no solo mejora fisiológicamente, que eso es la clave, porque es por lo que a veces vamos al médico, me duele aquí, y yo les digo cuando daba las clases directamente de yoga, me decían, profe, me duele aquí. Digo, pues ponte allí, a ver si allí no te duele, porque te duele porque lo estás dando vueltas. Déjalo estar y respira. Respira ahí, en ese dolor que tienes. ¡Ay, se me ha calmado! Pues claro, y claro, hay gente que no, que sus mentes, pero esta tía que dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Digo, bueno, a mí me funciona. Y yo he tenido enfermedades muy gordas con 20 y pocos años, que tuve un problema sanguíneo muy grande por el tabaco. He sido fumadora compulsiva. Empecé a los 13 años y a los 25 me dio un toque ya a la medicina. Nena, que usted está, que se va al otro barrio echando leches. De que yo no hablo del hablar. Yo he entrado en el yoga y en la respiración por pura necesidad y sé que funciona. Pero no solo porque te funcione bien el vehículo, el cuerpo físico, sino porque eres dueño de tu vida, Sena. Y eso es lo importante, que somos dueños de nuestra vida, aunque vengan las que vengan, detrás o delante, situaciones gordas, y sí, digamos, bueno, pero por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora es mundial. Esto pasa a todo el mundo, no solo está pasando a una parte. Y eso es lo realmente interesante. Esto ocurre hace 200 años con la peste negra. Esto es interesante porque es global, es algo para que el ser humano en la globalidad se dé cuenta de algo. No solo es en una parte del mundo que luego no ves, no miras y te haces como insensible. Ahora todos estamos en el mismo barco, así que tenemos que utilizar las herramientas de las que disponemos y si no, como digo yo, las cogemos y las empezamos a usar y ya seremos diestros en esas herramientas. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece muy significativo esto que está ocurriendo, como dices tú, a nivel global, y me parece efectivamente que es un toque para el ser humano, un toque para que efectivamente nos abramos y tomemos conciencia de lo que tiene que ser, de quiénes somos, para empezar, ¿no? Y efectivamente, pues sí, hay muchas herramientas, porque hay muchas herramientas. Eso es algo que también dice muchas veces Begoña, nuestra amiga, y es verdad. Ujú. Hoy en día hay muchas herramientas, entonces vamos a tomar las que mejor nos vayan. Por eso también decía antes que el que empecemos a respirar conscientemente no quiere decir que tengamos que ir a hacer yoga, tai chi, qigong o lo que sea, que luego seguramente terminaremos ahí, ¿no? Porque luego Ujú. además es una práctica estupenda para, para estar bien, ¿no? Pero vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí, que como tú bien dices, creo que, vamos, ahora mismo el momento vital es lo que nos está diciendo. Entonces, bueno, pues si te parece y quieres hacernos esa muestra, pues encantados. Yo la primera. Bueno, pues voy a hacer nada, voy a dar primero las pautas, ¿no? Y luego voy a hacer como si estuviéramos en directos para nuestros oyentes nos estén escuchando y practicamos la respiración. Puedes ponerte, si quieres, música tranquila. Hay también una música muy interesante que es música binaural, que son unas músicas que no son especialmente como armoniosas a la hora de escuchar, pero entran a niveles profundos del inconsciente y del tejido cognitivo, entonces puede darnos mayor relajación. Pero si no, simplemente tienes que entender una cosa. El aire siempre, siempre, siempre en este tipo de respiración para empezar a descontracturar nuestro diafragma o para utilizarlo en nuestro día a día, que es fabulosa, porque hay varios tipos. Podemos otro día, si quieres, hablar de diferentes tipos de respiraciones y hacer la muestra, pero vamos a empezar por el principio. Si te parece, Sena, solamente me voy a quedar con la diafragmática, la básica, que esa es Sí, la sí. clave en la que nacen todas. Bueno, pues siempre el aire va a entrar por la nariz. El aire entra por la nariz y la intención y la atención la ponemos en nuestro abdomen, justo alrededor del ombligo. Nosotros ahí, cuando el aire va entrando por la nariz, suavemente podemos hacer una cuenta de 1 a 4 o a 5. Vamos a empezar por números bajitos, ¿no? Lo mínimo que podemos llegar a contar es a 4. Vamos contando hasta 4 y luego expulsamos
por la nariz, eso que quede muy claro que siempre la expulsión y la inspiración es por la nariz, este tipo de respiración es así. Hay otras que son por la boca, no es de la que estoy hablando, porque esas otras respiraciones no tienen los beneficios de descontracturar nuestro diafragma y de producir esas hormonas necesarias para estar en la libertad de nuestra vida, es decir, para pensar bien. Yo siempre digo, pensemos bien si respiramos bien. La expulsión es más lenta que la inspiración. ¿Cómo lo hacemos al principio? Si hemos contado hasta 4 en nuestra inspiración, en nuestra toma de aire, contamos hasta 8 en nuestra expulsión. Ahí está la clave de la consciencia, de lo continuo y de lo constante, de esas 3 Cs. ¿Vale? Entonces, teniendo claro esto, yo ahora me pongo a ello unos 30 segundos, una cosa así, tampoco mucho más, porque lo interesante es que el oyente entienda cómo se hace y luego lo practique y no estemos aquí 5 minutos en silencio, que no sé si quedaría muy bien. ¿Qué te parece, Sera? Me pongo a ello como unos 30 segundos, una cosa Sí, así, sí, incluso tú me sirves de alumna, con lo claro. cual, pues lo primero que te invito a ti y a todos los que nos estén escuchando es pues a que cierren los ojos, cerramos nuestros ojos suavemente. Importante, relajemos la mandíbula, dejemos que la lengua flote dentro de nuestra boca. Esa es una clave interesante. Pensemos en cítricos para salivar, porque ahí automáticamente vamos a relajar, sobre todo el chakra número 2, donde se encuentran nuestros órganos genitales, que están conectados directamente a la boca, y ahí a veces tenemos el bloqueo más grande. Entonces nosotros ahora, ya que hemos cerrado los ojos, la lengua flota dentro de nuestra boca, pensamos en algún cítrico, relajamos los hombros, relajamos las manos, relajamos los muslos, las pantorrillas. Y ahora sí que estamos preparados, preparadas para esa respiración consciente. La respiración es lo más silenciosa que puedas. El aire entra suavemente por la nariz, pero la intención es desde tu garganta, como que se abriera la glotis. Interiormente estás como oyendo un ruido más sordo y comienzas llenando, contando hasta 3 o hasta 4. Vas a tu ritmo, llenando ese abdomen, llenándole de vida. Puedes incluso visualizar el color blanco. Cuando has finalizado, vas expulsando lentamente por la nariz, contando hasta 6 o hasta 8, alargando todo lo que puedas la expulsión del aire. Sigues observando cómo te sientes, que tu mandíbula esté relajada y vuelves a empezar otra vez, llenando tu abdomen. Y expulsando lentamente. Piensa que esta respiración consciente, de forma constante y continua, un mínimo de 5 a 10 minutos, está aportando también a tu sistema nervioso toda la bioquímica, todos los bioquímicos necesarios para regenerar tu cuerpo. Piensa en los beneficios que te aporta. Podemos salir de esa respiración consciente dando las gracias a todo nuestro organismo, a nuestro cuerpo, porque nos ha llevado hasta aquí, hasta ese momento
hasta este lugar, hasta esta situación, hasta este instante. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, casi te pierdo, Sí, casi te me sí, duermes, ¿o no? sí, no, Bien, no, dormirme no, pero es que bien, es una práctica muy interesante y muy potente. La verdad es que pues sí. sí. Entonces, bueno, pues sí que me gustaría volverte a convocar para, para volvernos a encontrar y seguir tocando este tema y bueno, y algunos más. Pero sí, este tema de la respiración, la verdad es que es algo que me parece muy, muy interesante de seguir con ello y de seguir profundizando y de seguir, pues bueno, pues un poco lo que yo quiero con este espacio, que es pues expandirlo, ¿vale? Y que se conozca y que se practique, que es de lo que se trata, ¿verdad? Al final que lo Efectivamente. practiquemos y que vayamos encontrando todo ese beneficio en el día a día y para la meditación y para el resto de las cosas que vayamos haciendo y que vayan surgiendo. Entonces, bueno, pues Liz, si quieres decir algo más para acabar, pues es tu momento. Pues nada, daros las gracias, darte las gracias, Sena, por haberme invitado a tu espacio, un espacio de conciencia tan natural, porque me gusta la naturalidad, ¿no? Y lo natural que es. Y bueno, como nos hemos conocido, el acercamiento ha sido muy fluido y yo eso lo tomo en cuenta. Me has desconfinado, porque yo estaba un poco así, no, es broma. Soy sociable, hay días que estoy un poco ermitaña, pero soy sociable y más cuando es para hablar de temas pues que me gustan y que les vivo muy, muy cerca. Gracias a todos los que me estéis escuchando y un abrazo muy grande y nos convocamos cuando quieras otra vez. Estupendo, Liz. Pues muchísimas, muchísimas gracias a ti por acudir y por tu generosidad y desde luego que vamos con muchas ganas de volver a tenerte aquí.